Mm, Listo, ya, empezamos. Bueno, Daniela, muchas gracias por la invitación. Solo te iba a decir que no puedo compartir mi pantalla. No sé si Ok, dame un segundo, te doy como el acceso. me puedes dar el acceso, por favor. ¿Listo? Me cuentas. Sí, permíteme un segundo. Ya les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí, Listo. Bueno, no, pues muchas gracias. Me quitaste la mitad de la introducción de mi presentación. Pero bueno, como ya les dijo Daniela, Ana María Bruce de Acoplásticos, les doy la bienvenida a la charla informativa sobre los mitos y realidades de los plásticos. Y realmente para nosotros, bueno, yo que represento Acoplásticos, es un gusto poder estar acá porque Biocírculo es un afiliado de Acoplásticos y poder trabajar con comunidad Biocírculo y con el impacto que genera en toda la cadena de valor del reciclaje, pues es muy valioso. Entonces, bueno, la idea es un poco charlar sobre los plásticos más que como la gestión de residuos al final de la cadena, de lo que se convierte en plástico cuando ya un producto se deja de usar, es un poco el plástico como material. ¿Cuáles son esas características de los plásticos? Porque los plásticos se han convertido en ese elemento o en ese material tan importante hoy en eh, todos los sectores económicos, más adelante lo vamos a ver. Entonces, un poco la invitación es a eso, a ver el plástico más como material y no tanto como residuo. Ya Daniela les contó rápidamente, Acoplásticos agremia las empresas de las cadenas productivas químicas que incluyen las del plástico, caucho, pinturas, tintas, fibras, petroquímicas y todas las relacionadas. Y nosotros trabajamos bajo el concepto de cadenas productivas y somos reconocidos por el gobierno nacional como interlocutores para estos sectores que representamos. Un ejemplo de esto, de lo que hace Ecoplásticos, es, si saben, por ejemplo, la ley de plásticos de un solo uso que salió este año. Mucho el trabajo de Ecoplásticos es representar los intereses de la industria frente al gobierno, organizar mesas de trabajo en donde se puedan concertar intereses tanto del ministerio, del gobierno, como de la industria, para llegar a acuerdos y para trabajar juntos en la sostenibilidad de la industria plástica. Hay unas iniciativas de ecoplásticos como Dale Vida al Plástico, Plastic y Go Plastic, que está muy encadenado en articular esa cadena productiva, cómo brindamos información a través de una página web, cómo ayudamos a emprendimientos que se encuentran trabajando por el reciclaje de los plásticos y cómo le damos vida al plástico a través de campañas en eventos masivos y demás. Antes de, bueno, no, ya entrando en materia, eh, quisiera empezar con este video un poco para ilustrarlos sobre el plástico. Como les decía, vamos a ver un poco es el plástico como material. Entonces, aquí un video de cuál es el origen de este material. Ana, pero no lo estamos escuchando. ¿Tiene sonido? Y si tiene sonido. Espérame un segundo, no sé si dentro de la... Lo voy a volver a compartir. Dale. Creo que ahora sí. ¿Me En el mundo confirmas, por favor? existen muchos mitos Sí, acerca ya. del origen del plástico. Algunos creen que existe desde la época de los primates, o que luego del Big Bang, distintas partículas llegaron desde otro planeta a la Tierra. Pero a partir de este momento se acaba el enigma. Así fue la historia del plástico. Fue en 1868 cuando John Wesley Hyatt inventó el celuloide, el primer plástico, como sustituto del marfil. De este modo, empezó a evitarse la caza de animales para la fabricación de ciertos productos.
Con el celuloide se hicieron bolas de billar, mangos de cuchillo y armazones de lentes. Años después, este invento se adaptó a más de 25.000 productos. En 1907 se creó el primer polímero 100% sintético, al que se le denominó baquelita, ideal para la producción de objetos de uso domésticos y componentes eléctricos. Así comenzó la producción de elementos como paracaídas, cuerdas, armaduras, protectores de cascos, teléfonos, cámaras, relojes, radios, joyas, entre otros. En los años 90, el plástico evolucionaba constantemente. Pasaron los años y llegó el siglo XX. Con el cambio de una era, el plástico no era solamente reconocido por su maleabilidad y funcionabilidad. El plástico había cambiado las reglas del juego, aportando al cuidado del medio ambiente, evitando la caza de animales y la tala de árboles. Hoy en día existen innumerables productos plásticos innovadores: prótesis, partes para autos, jeringas, fragmentos de electrodomésticos, elementos de tecnologías, marcapasos, en fin. Lo mejor es que hemos descubierto que el plástico se puede reciclar y que sus residuos se logran transformar en productos que elevan la calidad de vida de la humanidad. Sí, con los residuos plásticos se pueden hacer casas, parques, puentes, muelles, andenes y demás mobiliarios de plástico reciclado. El plástico y sus residuos transforman tu mundo. Bueno, este video lo elaboró Cintia, que también es uno de los afiliados a Coplásticos y que trabaja en la cadena de valor del plástico. Quisiera rescatar de este video lo que les mencionaba anteriormente del material. Y si se dieron cuenta, este material nació de una necesidad para dejar de utilizar el marfil de los elefantes para la producción de bolas de billar. Hace 200 años realmente es una industria que ha crecido a pasos agigantados exponencialmente y que gracias a sus características y propiedades está presente en casi todos los sectores de la economía. Antes de entrar como a los mitos y realidades, que es la idea de hoy, quisiera como hacer una breve explicación de características generales de los plásticos y por qué son como, por qué tienen ese impacto en la sociedad. Vuelvo a repetir un poco, la idea de la charla es como ver el plástico como el material y no el residuo que genera el tema de la contaminación ambiental, que si bien es una problemática a nivel mundial y de la industria, se está haciendo mucho esfuerzo para, para tratar esta necesidad. El objetivo de esta charla es un poco contextualizar cuáles son los plásticos y los beneficios de los plásticos en la sociedad. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es de dónde vienen los plásticos, cómo se obtienen los materiales plásticos. Y como la mayoría de nosotros sabemos, y si no lo saben, pues viene del petróleo. La extracción de petróleo, el petróleo pasa por un proceso de destilación en la refinería, donde por sus propiedades se fragmentan diferentes o se generan diferentes fragmentos de petróleo como en compuestos más ligeros. De la destilación del petróleo se saca gases, se saca gasolina, diésel, lubricantes, aceites, nafta, entre otros materiales que cada uno pues tiene un uso específico. De la nafta principalmente se obtienen los monómeros que luego a través de un proceso de polimerización y adición un proceso donde se adicionan algunas sustancias químicas específicas, se le dan las propiedades para los diferentes tipos de plásticos, que ahí ya se forma la resina y terminan transformándose en productos. Entonces, todo ese proceso es para la fabricación de los envases, empaques y productos plásticos. Eso es como de forma general un plástico convencional. Viene del petróleo, con los monómeros se polimeriza y ya tenemos el plástico. ¿Cuáles son los monómeros más convencionales, por ejemplo? El cloruro de vinilo, cuando se polimeriza, o sea, se juntan varios monómeros, se genera el policloruro de vinilo, el PVC, que se utiliza principalmente en la construcción. El propileno se polimeriza y se convierte en polipropileno para envases y empaques, igual que el etano. El etano se polimeriza y se convierte en polipropileno y polietileno. Eso es como el proceso de un plástico convencional.
Si hablamos de bioplásticos, que seguramente es un término que se está utilizando mucho hoy en día, de los bio, lo único que cambia los bioplásticos biobasados es como en esa fuente. Ya no hablamos de petróleo, sino podemos hablar de la biomasa que sale de otros tipos de materiales naturales, como por ejemplo el maíz, la caña de azúcar, seguramente los han escuchado. Entonces, de ahí se extraen sustancias componentes que pasan por procesos térmicos, fermentación y químicos, y se sacan los monómeros, se adicionan otros tipos de sustancias, se hace la polimerización y se convierten en productos. Entonces, los plásticos que son biobasados ya no salen del petróleo, sino que salen de otras materias orgánicas, como lo es el maíz. Eso en cuanto a la obtención del plástico. Si hablamos ya de las características de los plásticos, si bien sabemos hay 7 categorías de plásticos, del 1 al 7, donde está el PET, el polipropileno, el polietileno, y dentro del número 7, que son otros, hay un mundo más de plásticos, todos tienen características diferentes, pero hay unas propiedades muy específicas que pueden como ser de generales para todas. Una es la conductividad eléctrica. Los plásticos son malos conductores de electricidad y por eso se utilizan, por ejemplo, en el recubrimiento de cables. En la conductividad térmica, los plásticos tampoco son buenos conductores de calor, por ejemplo. Y si lo vemos en los utensilios de cocina, los mangos de las cucharones y esos son plásticos y normalmente no se calientan porque no son conductores térmicos. En la resistencia mecánica, los plásticos son muy ligeros. Si lo vemos en los juguetes y demás, son ligeros, pero son muy resistentes. De hecho, con plástico y con algunos metales se hacen algunas combinaciones para la fabricación de aviones. Los plásticos, en cuanto a sus propiedades de resistencia química, se utilizan porque tienen propiedades contra agentes químicos, lo que no tienen los metales, y tienen mucha resistencia química. Son muy combustibles, arden fácilmente y tienen mucha plasticidad. Si bien el plástico se puede calentar para moldear, no se parte ni se rompe ni nada. Entonces, todas estas características hacen que los plásticos se utilicen en muchos sectores, diferentes sectores que tienen necesidades muy puntuales. Y como tercer aspecto general de los plásticos como material, es que se pueden dividir en dos categorías muy grandes. Hay unos que son termoplásticos y otros que son termoestables. Los termoplásticos son principalmente los que se pueden reciclar. Y ahí entra del 1 al 7, el PET, el polipropileno, el polietileno, el poliestireno, el PVC y otros materiales plásticos. Estos se hace un producto cuando se somete a calor, se cambia su composición, pero cuando se vuelve a enfriar tiene digamos que otro diseño, otro estado. Eso pasa con los termoplásticos. Se pueden reciclar muchas veces porque pueden estar sujetos a estos cambios de temperatura y demás. Los termoestables, a diferencia de los termoplásticos, no. Una vez que ya se haga el molde y esté diseñado, ya no se puede volver a calentar, fundir y volver a fabricar otra cosa. Los termoestables son principalmente, no sé, por ejemplo, cables, los teléfonos antiguos, las tomas donde se prende la luz. Bueno, estos tipos de plásticos que son demasiado rígidos y duros, que no tienen las propiedades de los otros tipos de plásticos. Eso de forma general, como características muy básicas de los plásticos, de dónde viene, cómo se comportan y qué hace que sea un material que ha sustituido muchos otros en muchos aspectos y cuáles son sus principales categorías. Si vemos esta imagen un poco es como para ver, y los invitaría a participar, como que podemos ver estos son objetos de la vida cotidiana que puedan ser plásticos. No sé si alguno quisiera participar y decir qué ve de plástico en esta imagen. Daniela. Las gafas, el esfero, el botilito, el casco. Sí, alguien No más ve sé, algo alguien más, diferente. sí.
Por acá nos dicen en el chat el empaque del alimento. No sé si será así como el empaquecito Sí, que tiene el de la este. chaqueta. Ujú. Ujú. Yo creo que la silla, puede que la silla sea plástica, donde están sentados. De hecho, voy a quitar todas estas imágenes y los mangos de la bicicleta son de plástico, los faros, la botella de agua que está en la bici, el neumático, pues es caucho, pero es relacionado con el plástico, los cascos, el bolígrafo, las gafas de sol, la ropa también se hace con plástico, la chaqueta del chico impermeable, la mochila, el borrador, el estuche, los botones, el forro, es el forro del libro, es un libro, creo que también más, y las zapatillas. Entonces, si vemos, eso es una imagen muy sencilla de objetos de nuestra cotidianidad. Se utilizan en muchos accesorios, objetos, utensilios y demás. Entonces, empezaríamos con el primer mito. Y el primer mito es que los plásticos no aportan nada a nuestra calidad de vida, al revés, son muy perjudiciales y se utilizan en productos de bajas presentaciones. Los plásticos, ¿cuál es como la realidad del sector de los plásticos? Los plásticos es un material innovador, ligero, versátil, es muy seguro, higiénico y ahorran recursos y energía. Dentro del sector de la automoción y medios de transporte, actualmente muchas de las partes de los carros se fabrican con plásticos porque son más ligeros y esto hace que el carro a su vez sea más ligero y consuma menos combustible. Hay un poco el impacto de si consumimos menos en combustible en un sector que consume mucho petróleo, es un tema de compensación de los gases efecto invernadero. Dentro de este sector se utilizan en cascos, elementos de protección personal, impermeables, etc. En envases y empaques, el plástico fue como una solución para guardar los alimentos. Si ustedes ponen muchos de sus alimentos en bolsas plásticas, no sé si se han dado cuenta que duran muchos más que si está a la intemperie. Estos envases y empaques plásticos promueven la conservación de los alimentos. Además que también, si digamos que hay muchas alternativas para abastecernos de alimentos a nivel de ciudad, pero si pensamos en esas regiones un poco más lejanas donde hay que transportar los alimentos porque no pueden llevar, el plástico ha sido una solución para esto. Al ser más ligeros, impacta igual en el tema del transporte y en el tema del impacto de los gases. Efecto invernadero. En cuanto a la medicina, en un hospital, el plástico está presente en muchos aspectos, las jeringas, los guantes, las batas, como ya vimos en el video, en las prótesis, en los marcapasos, todo esto porque los plásticos aseguran un tema de higiene que permite que se cumplan con las condiciones que se requieren dentro de los hospitales. En la construcción, pues el PVC es como uno de los ejemplos más que seguramente todos conocemos. Se utiliza para el tema de alcantarillados y acueductos, pero adicionalmente con plástico se construyen tejas, se construyen tanques de agua, se construyen suministros y demás que facilitan todo el tema de la construcción. No sé, paredes, pisos, los cielos rasos que hacen con icopor para el tema de la temperatura, para que no sea tan caliente. Algunos lugares en sitios donde no sé, un Girardot, Melgar, etcétera, donde el clima es muy cálido. En cuanto al deporte, ocio y los bienes de consumo, los plásticos han sido utilizados actualmente o se utilizan mucho para todo el tema de insumos de balones, raquetas, la indumentaria, la ropa de las personas, los tenis. Adicionalmente, también se utiliza para la fabricación de celulares, computadores, tablets, etcétera. Y en la agricultura, pues principalmente sabemos que los plásticos se utilizan para el tema de los invernaderos, que esto ha facilitado que en lugares donde los climas son muy variados se puedan tener más cosechas en un año y donde se preserve más el tema de los cultivos. Adicionalmente, las mangueras para todo
el riego que se requiere, los cultivos y demás insumos dentro de este sector. Entonces, un poco acá, el mito es que si lo vemos, y como mencioné anteriormente, si lo vemos como un residuo que está mal gestionado, vamos a decir que el plástico no aporta nada, pero si ya lo vemos dentro de cada uno de los sectores, vemos la importancia que tiene y cómo ha reemplazado a otros, pero lo hace porque tiene mejores condiciones y propiedades. Y no siempre tienen que ser de bajas presentaciones. Los automóviles, todo el tema de prótesis, las casas no se caen, las casas de plástico. Entonces no siempre está relacionado que porque sea plástico es malo. Nuestro segundo mito es que los plásticos no son ecológicos porque proceden del petróleo. Y un poco para hablar de si un material, en cuanto al material, es ecológico o no, no se podría decir solo que es porque viene el petróleo, no es bueno. Si bien dentro del análisis de un material hay que tener en cuenta todo su ciclo de vida, no solo de dónde se extrae el material, sino cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se usa y cuál es el fin de la vida útil de este material, nos vamos a dar cuenta que no se puede definir si es ecológico o no. Como les mencionaba, hay plásticos al principio que son biobasados, entonces no solo vienen del petróleo, sino que vienen de otros materiales como el maíz. Entonces, en este caso no estaríamos hablando que viene el petróleo, pero igualmente tendríamos que analizar el ciclo de vida de este material para determinar si se puede decir que es ecológico o no. Adicionalmente, hablando del petróleo, como les mencioné al principio, lo de la destilación del petróleo, solo por el nafta se obtiene, digamos que la industria petroquímica proporciona los monómeros a través del nafta para la producción de plástico. Pero el resto de componentes del petróleo, la gasolina, el diésel, los lubricantes, etcétera, etcétera, se obtienen otros usos. Si vemos acá, el 45% del petróleo que se extrae es para el tema del transporte y el 42% es para calefacción, refrigeración, electricidad, entre otros. Tan solo del 4 al 6% es lo que se utiliza para los plásticos. Y se utiliza porque se genera un subproducto del petróleo. El tercer mito que tenemos es que los plásticos son malos para el medio ambiente porque no son biodegradables y no se eliminan. Y este está muy acompañado como que, por ejemplo, el licopor no se puede reciclar. Entonces, ¿cuál es la realidad? Si vemos en el mundo de los materiales, los únicos que podrían ser biodegradables sería el papel y la madera si están 100% compuestos por esa materia prima. Si vemos el vidrio no es biodegradable, el hormigón, el acero tampoco. En cuanto a los plásticos pueden ser biodegradables o pueden no serlo. Va a depender mucho del uso. Si yo quiero una bolsa, por ejemplo, la bolsa en donde recojo los residuos orgánicos que van o los residuos no aprovechables que van a terminar el relleno sanitario, posiblemente va a querer que sea biodegradable bajo las condiciones del relleno sanitario. Pero si estoy hablando de un plástico como una botella de agua que la quiero reutilizar, pues no necesariamente tiene que ser biodegradable. Entonces no podemos decir que son malos porque son o no son biodegradables, sino hay que tener el contexto de para qué lo estoy utilizando. Claramente no queremos que los plásticos que se utilizan en los otros sectores que miramos en el mito 1, en el tema del deporte, en el tema de la construcción y demás, pues no queremos que sean biodegradables en esos usos. Hay un tema que vamos a ver más adelante de qué consiste eso de la biodegradabilidad, pero en esto de determinar si es malo o no, pues no se puede simplemente decir que es malo porque no son biodegradables. Además, si un material no es biodegradable, como por ejemplo la botella que sea de polipropileno o polietileno, no es biodegradable en su composición, en su estructura, pues como las propiedades de ese plástico, pero se gestiona adecuadamente. ¿Qué significa esto? Que yo lo separo adecuadamente en la bolsa blanca y este producto va a terminar en el reciclaje mecánico, o si es otro material plástico no biodegradable que termina siendo utilizado para reciclaje químico o para valorización energética, al final estamos continuando con el ciclo de vida de estos productos.
y vamos a disminuir, por ejemplo, la cantidad de recursos que necesitamos para la elaboración de nuevos productos. Entonces, por ejemplo, el segundo como complemento del mito es que el icopor no se puede reciclar. Si se acuerdan en las especificaciones o las características generales de los plásticos, dentro de los termoplásticos están todos los 7, del 1 al 7. Yo no sé si ustedes alguna vez se han fijado en algún producto que tengan a la mano, el numerito que sale en el triángulo de los plásticos. Estoy mirando en esta sal, pero no sale. En la mayoría de los productos plásticos hay este numerito, este triangulito, con un número. Ahí determina del 1 al 7 qué tipo de plástico es. Si sale algún numerito de esos es porque hace parte de esa familia que sí se pueden reciclar, de los termoplásticos que sí se pueden reciclar. Entonces el icopor sí se puede reciclar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se recicla? Ya viene un poco más de cómo en Colombia gestionamos los residuos. Y ustedes saben, los recicladores de oficio, que son los que recogen el material y los que, el primer eslabón para toda la cadena de aprovechamiento, ellos recogen los materiales de donde hay cadenas ya de aprovechamiento que les puedan comprar el material. Si no tenemos empresas, industrias que hagan este reciclaje o que motiven, que muevan el mercado para que se recolecte más icopor, pues definitivamente no se va a lograr que el icopor se recoja y por tanto que se recicle. Si bien quisiera hacer la anotación que Biocírculo ha trabajado en el reciclaje de icopor, a nivel nacional esta cadena no está tan sólida para motivar a la recolección del icopor. Sin embargo, eso no significa que no se recicla, sí se puede reciclar. Nuestro mito cuarto, sí, es que los bioplásticos no proceden del petróleo, un poco ya aquí entrando en el tema de los biodegradables, bioplásticos y demás, que los plásticos biodegradables son más sostenibles que los tradicionales, que con los plásticos biodegradables no hay problemas de acumulación de basura porque siempre se degradan. Entonces, un poco quisiera contextualizar este tema de los bioplásticos, y es que hay dos características diferentes. Los bioplásticos puede ser que sean biobasados, entonces esto significa que provienen del maíz, como lo vimos principalmente, que no provienen del petróleo, que su base estructural no se obtiene del petróleo, sino de la biomasa, de la yuca, de la papa, del aguacate, etcétera, que es una fuente renovable y demás. Esos serían los biobasados. Pero no todos los biobasados son biodegradables. Si me voy a devolver rápidamente a esta figura, si vimos acá, en esto lo único que cambia es la fuente, pero el proceso de aquí también se extrae el monómero, se hace la polimerización y posiblemente se colocan los mismos aditivos que para un plástico convencional. Entonces eso no significa que por provenir del maíz sea biodegradable. Puede provenir del maíz, pero igual no es biodegradable por lo que les menciono de los aditivos. Entonces, en este cuadrito hay como un resumen de eso. Hay los plásticos, dependiendo de su origen, puede ser renovable, entonces del almidón, lo que decía, de la yuca, de la papa, de la caña de azúcar, etcétera. Puede ser PLA, puede ser PHA, de los lácteos, etcétera. Pero no son biodegradables, o sea, contienen aditivos y demás que no permiten su biodegradabilidad. Como hay otros que son de origen no renovable, o sea, del petróleo, pero que sí son biodegradables, como el alcohol polivinílico, el poliéster, los sintéticos, el PVC, el PBAT, el PTT. Bueno, esos son unos plásticos muy específicos que vienen del petróleo, pero sí se biodegradan por el tema de cómo es su composición química. Esto es mucho de su estructura y su composición química. Y hay otros no renovables del petróleo que no son biodegradables, y ahí están los convencionales. Estos que pasan son los que principalmente metemos en la cadena de reciclaje. El PET, el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, etc. Entonces, un poco el mensaje es a que no todo lo bio, porque dice bio es que ya sea bueno, sino la invitación es a que miren, bueno, es biobasado, viene de la caña de azúcar,
pero ¿es biodegradable o no? ¿Qué voy a hacer con un producto que diga bio? Se puede reciclar en un reciclaje mecánico, se puede reciclar en un reciclaje químico, se puede hacer valorización energética o se puede mandar a compostaje. También es no solo porque, entonces no estamos extrayendo petróleo para la fabricación de este plástico, entonces ya es bueno. Un poco es a mirar, bueno, ¿y qué hago ya cuando esto se convierte en un residuo al final? ¿Cuál es la gestión? ¿Cuál es ese análisis de ciclo de vida que hablábamos en alguno de los mitos? ¿Cuál es la gestión que le estoy dando después de que este material, que es un producto, se convierta en un residuo? Los materiales plásticos biodegradables están diseñados para tener una biodegradación superior al 90% en 6 meses en condiciones controladas de temperatura, humedad y en presencia de microorganismos. Entonces aquí también va otro mensaje. Entonces, bueno, es biodegradable, pero si yo lo boto, entonces ese plástico lo pongo ahí en el parque para que se biodegrade, ¿va a pasar? O sea, ¿se va a biodegradar? ¿O qué condiciones de temperatura, humedad y microorganismos necesita para que efectivamente sí pase esa biodegradación? Igualmente, si ese material no se gestiona adecuadamente, o sea, si termina en un lugar donde no cumpla con esas condiciones, pues al final no se va a biodegradar y puede también ser un problema, igual que los convencionales que no se gestionan adecuadamente. El por sí solito, a menos de que sea pues un material top en biodegradación, que uno diga, no, eso se degrada en Bogotá, en Cartagena, en el Amazonas, en La Guajira, hablando de Colombia y sus diferentes condiciones naturales, pues ahí uno dice, sí, realmente es la maravilla, pero si no, entonces también es un poco a mirar que no, porque no satanizar de pronto los que vienen del petróleo, sino decir, ve, estos que vienen del petróleo, que son no renovables y no biodegradables, tienen cadenas de reciclaje que van a asegurar su aprovechamiento. Lo único que necesitamos hacer es separar adecuadamente estos residuos para asegurar de que se incorporen nuevamente a la cadena. Y nuestro último mito es que la industria del plástico está creciendo tanto, el consumo de plástico, que vamos a acabar enterrados en una montaña de plástico. Si vemos desde que este material cogió como mucho auge y mucha importancia en todos los sectores, ha crecido muchísimo y gracias a todas las ventajas que tienen los plásticos por sus propiedades y por la gran aplicación, o sea, las aplicaciones en las que se puede utilizar este material, eh, se ha convertido en una gran alternativa para la mayoría de los materiales tradicionales. De hecho, en un momento ya entonces dejamos el papel, el cartón, el vidrio, los metales por utilizar plástico. Pero esto se debe a lo que les menciono, a que sus propiedades, sus costos, su fabricación y demás tienen un menor impacto frente a los otros. Sin embargo, sí es verdad que el consumo masivo y la falta de gestión adecuada de residuos ha hecho esto una problemática. En esto la industria está trabajando en alternativas para promover todo el tema de la gestión de los residuos. Y la gestión de los residuos consiste principalmente en reducir la generación de residuos, promover la reutilización y si ya no se puede reutilizar, reciclar. Entonces es como los 3 pilares principales en ese orden de gestión. La industria del plástico está trabajando en innovación en cuanto a ecodiseño para obtener envases. Uno de los principales sectores más problemáticos y también por el tiempo de uso y demás es el de envases y empaques. Si bien, si vemos la contaminación de las playas, de los mares, es la botella de agua, el vasito de plástico, la bolsita de los paquetes. Este sector es el que tiene como mayor complejidad en cuanto a su gestión. La industria está innovando en esto, no solo porque están trabajando para hacer una industria más sostenible, sino porque también ya hay una normatividad que nos lo exige. Entonces hay una responsabilidad extendida al productor que le dice a todos los productores de plástico, oigan ustedes de marcas que ponen productos plásticos en el mercado, ustedes tienen que ser responsables de lo que están poniendo y tienen que asegurar que tantos porcentajes de lo que ustedes están poniendo se está volviendo a reincorporar a la cadena, se está reciclando, etcétera.
y con eso se ha fortalecido mucho la cadena de valor del plástico. Entonces, ya por temas de normatividad, es una exigencia para las marcas con sus compromisos de sostenibilidad también lo están haciendo. Y hace poco que salió la ley de plásticos de un solo uso, em, ya es otra normatividad, ya es como la ley de plásticos de un solo uso, prohíbe 14 productos plásticos si no se tienen alternativas sostenibles. Si no hacemos que estos productos sean hechos 100% con material reciclado o si no hacemos que sean biodegradables, compostables, reutilizables o si no hacemos que las empresas que ponen estos productos aseguren el reciclaje, el 100% del reciclaje de lo que están poniendo. Entonces son unos retos muy grandes a la industria, pero la realidad es que no vamos a acabar enterrados en una montaña de plástico, que la industria se está moviendo, por lo menos en Colombia, ha hecho grandes esfuerzos para que este sector de envases y empaques principalmente se convierta en un sector sostenible. Adicionalmente, en temas de ecodiseño, se está trabajando por envases y empaques que sean monomaterial, un solo tipo de material, para que sea más fácil su reciclado, que sean 100% reciclables, entonces lo que yo ponga en el mercado, todo se pueda reciclar, no que ponga un envase de PET con una etiqueta de PVC que dificulta el tema del reciclaje, y que al final, si no se puede todo este tema de reciclar, se potencialice la valorización energética. ¿Y qué es la valorización energética? Por ejemplo, la industria cementera. Ellos requieren combustibles para todo su proceso de producción de cemento. ¿Cuál es la idea? Si vimos una de las propiedades de los plásticos es el tema de la combustibilidad. Ellos arden muy fácilmente, es carbono e hidrógeno y es lo que necesitan para producir la energía que necesitan esta industria cementera. Entonces ahí se puede hacer una valorización energética, que es principalmente coprocesamiento, cómo utilizamos estos residuos para que le dé la energía que necesita esta industria sin generar más afectación, sin generar gases o otro tipo de residuos que contaminen más. Y el último mito es que ¿para qué separamos los envases plásticos o los residuos plásticos y luego se mezclan todo en el mismo camión? Este mito es cierto, o sea, si yo separo mis bolsas, pero las dejo afuera en la calle y pasa el camión se lo va a llevar. El camión tiene la obligación de llevárselo y a las empresas de aseo les pagan por tonelada puesta en el relleno sanitario. Entonces, entre más toneladas se lleven al relleno sanitario, pues mejor. Entonces, este mito es cierto, pero la invitación que les quiero hacer acá es aumentemos entre todos las tasas de aprovechamiento de plástico haciendo una adecuada separación de los residuos. Si nosotros separamos los residuos y adicionalmente se las entregamos al reciclador de oficio, estamos asegurando que lo que yo estoy haciendo en mi casa de separación va a terminar en una empresa de reciclaje, va a terminar en Biocírculo, porque ellos trabajan con las organizaciones de recicladores que van a las casas por esos materiales. Entonces, no queremos que esto sea una realidad, que el camión mezcle todo, sino lo que queremos es aumentar las tasas de aprovechamiento de plástico a través de una correcta separación y una entrega a los recicladores de oficio. La invitación es que conozcan al reciclador de oficio de su conjunto, sepa qué días va, cómo le puede entregar el material y asegure que al menos usted está haciendo el trabajo. Usted está separando en su casa y se lo está dando a la persona que le va a asegurar a usted que ese material se va a aprovechar y se va a reincorporar nuevamente en la cadena del plástico. Y bueno, eso era la presentación. Muchas gracias a las personas que están presentes, a Daniela por la invitación. Espero que algo haya sido provechoso, la información que compartimos en esta charla. Y bueno, y si tienen preguntas o algún comentario, estoy súper abierta. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Ana María. Yo creo que fueron 5 o 6 mitos, pero como súper claros y además que cada uno, pues digamos que tenía diferentes aristas y diferentes respuestas, que eso me pareció muy interesante. Muchísimas gracias. Y tenemos por aquí unas preguntitas. Entonces, bueno, no sé si respondemos esas preguntas y después hacemos la pregunta como para el juego rifa de entre los asistentes, ¿te parece? Dale, dale.
Listo, entonces la primera, nos preguntan, ¿los termoplásticos se pueden reciclar siempre? ¿Acaso cada vez que recicla el plástico, este no pierde sus propiedades mecánicas y químicas? Entonces, pues, dale, si quieres, Sí, después te complemento algo desde dale, Biocírculo, dale. por favor. Digamos que concebido conceptualmente se dividen en estas dos características porque unos sí se pueden reciclar N veces y los otros no. Sin embargo, sí es verdad que va perdiendo propiedades, pero para eso también se adicionan o hay compuestos o sustancias que se pueden adicionar a los plásticos para mejorar sus propiedades mecánicas y químicas. Entonces, sí, no en todos los materiales plásticos, sino no todos en las 7 categorías, pero con la adición de estos componentes se pueden mejorar esas propiedades. Sí, digamos, exactamente, digamos que los termoplásticos, por las características que tienen, que principalmente pues son las resinas que Ana María mencionó para envases y empaques, que son polietileno de alta, polipropileno, que son los envases de las botellitas de agua, de bebidas, de los productos de aseo, digamos que no tienen problema en su reciclaje, por medio de reciclaje mecánico, hay procesos de lavado, molido, peletizado del material. Sin embargo, digamos que ese reciclaje, cuando ya pasan más de 7, 8 ciclos, el material va perdiendo propiedades. El plástico, por ejemplo, tiene propiedades como la dureza, la elasticidad, la elongación, y sí se van perdiendo. Es evidente porque cada vez que tú le aplicas energía en el reciclaje, principalmente calor, pues se van perdiendo propiedades. Entonces hay empresas como Biocírculo, pues digamos que utiliza aditivos para mejorar, digamos, esas propiedades y para que se vuelva, digamos, a soplar un envase o una botella y no pierda la propiedad, porque si yo no le aplico el aditivo, entonces ya este soplado no me va a quedar perfecto así como este, sino que pues va a quedar con huecos o va a quedar, digamos que, o se presenta degradación en el material y pues claramente pues hay que ayudarse con tema de aditivos también, pero pues digamos que hay de diferentes tipos, aditivos para mejorar el color, para mejorar lo que digo, la dureza del material, para inactivar olores, por ejemplo, porque eso sucede mucho, digamos, en nuestra planta, en la línea de aprovechamiento de envases de aseo, de polietileno de alta y de PP, pues huele a azoflano, a lo que huelen los detergentes, y pues eso queda inmerso en la resina recuperada y hay que inactivar el olor, pues porque después no sabemos si van a volver a hacer un envase de aseo u otro producto, entonces hay que utilizar, digamos que esos agentes para mejorar las propiedades en el reciclaje de los plásticos, pero eso no impide, digamos, su aprovechamiento. Bueno, el siguiente dice, en el caso de los empaques de alimentos, ¿estos se pueden reciclar aún si quedan contaminados con el producto? O en este caso, ¿qué pasaría? O en este caso, ¿qué pasa con esto si no se puede? Vale, principalmente, como lo acabo de mencionar Daniela, dentro de las plantas de reciclaje mecánico, un proceso fundamental es el lavado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las personas estos materiales los separen con cierto grado de limpieza, o sea, que no le quiten, que le quiten la comida, que lo descomiden, como se dice localmente. Si en tu casa lo puedes lavar, pero más para un tema de que como estos llevan, desde que tú lo separas en tu casa hasta que llega la empresa de reciclaje, pasan demasiadas fases, es como que estás tú, la bolsa, el reciclador de oficio, luego el acopio, etcétera, etcétera. Entre más limpio esté el material, es más fácil evitar vectores, generar contaminación, olores y demás. Pero si, no sé, la botella, el vasito, el desoflán, por ejemplo, que hace el ejemplo, tiene ahí residuos de soflán. Eso al final, dentro de la empresa, dentro de la fábrica, dentro de la empresa de reciclaje, eso va a pasar por un lavado, hasta 2 lavados en algunas plantas de reciclaje, y eso se va a eliminar. Entonces es necesario más por el tema principal, por todo el proceso hasta llegar a ese residuo hasta allá, pero este material se limpia, se lava y se le quitan todas esas sustancias, porque aparte es como el jabón, no sé, los que tengan aceite, los otros tipos de residuos que tengan aceite, otros tipos de sustancias. Entonces hay que asegurar que todo ese material quede limpio, pero con un lavado especial, con unos productos especiales. Dale, Daniela, si quieres complementar algo. Listo. No, no, sí, de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Biocírculo, les cuento, nuestras líneas tienen proceso de doble lavado, lavado en caliente y después lavado en frío, para remoción de contaminantes, grasas y suciedad en general. Pero a nosotros nos llegan envases donde habían productos como mayonesa
o gaseosas, aceites, el yogur. Entonces, digamos que el que tenga presencia o residuo de algún alimento no impide su aprovechamiento, pero sí dificulta el proceso en la cadena, lo que dice Ana. O sea, imagínense, y no solamente los plásticos, imagínate una cajita de Tetra Pak que tenía leche o algún yogur o algún kumis, que tú pues no la juegues antes de ponerle la bolsa blanca, sino que inmediatamente se deposite así, pues ese ácido láctico, primero el olor va a ser terrible, la generación de vectores va a ser terrible, y cuando llegue al reciclador o a la bodega, pues ya es un material que no va a poderse aprovechar hasta que llegue a una empresa como Empacor, por ejemplo, u otro, para hacer fabricación de tejas u otro tipo, digamos que de producto final con Tetra Pak. Entonces, sí, o sea, no solamente en el tema de los plásticos, sino en todos los materiales, es Una importante que como lata de consumidores, atún. exacto, hagamos como el proceso de descomidar y depositar en la bolsa blanca, ¿sí? Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles crees que son los mayores retos frente a la mejora en las condiciones laborales de los recicladores de oficio? Bueno, eso es un tema denso porque si bien es un sector que ha sido informal desde su generación, hace 80 años, ha sido un sector muy informal. Se está trabajando, creo que se ha hecho un avance muy grande. Los recicladores de oficio con la 596 han tenido un tema de formalización, acceso a tarifa, ya se les está reconociendo por prestar un servicio de aprovechamiento. Entonces han tenido un proceso de fortalecimiento internamente. Los retos siguen siendo la competencia leal entre ellos, la falta de formalización, la falta de acceso a condiciones dignas de trabajo, no todos los recicladores tienen acceso a tarifa. O sea, realmente creo que es muy, muy, muy amplio el tema de los recicladores. Y también diría como, hace poco escuché un dicho que hay que comer del mundo a mordiscos. O sea, para mejorar las condiciones laborales de los recicladores, creo que hay que empezar con poquitas cosas. Siento que la comunidad Biocírculo ha hecho capacitaciones, ahí estamos dándole conocimiento, el conocimiento de una u otra manera va a mejorar las condiciones de ellos a nivel de cómo se expresan, si saben o no saben de qué merecen tarifa. Entonces, es muy amplio el tema de los recicladores, pero sí creo que se ha hecho un avance muy grande, muchas empresas están trabajando con recicladores de oficio y se les están brindando capacitaciones, información, maquinaria, recursos, etcétera, etcétera. Sí, así es. Yo lo único que complementaría de pronto para la respuesta al asistente o al consumidor que nos pregunta es que la cadena de reciclaje, digamos que puntualmente en Colombia sigue siendo muy ineficiente, ¿sí? O sea, el reciclador, ustedes lo han visto, o sea, su herramienta de trabajo son sus manos y su carreta, ¿sí? Y lo que él pueda separar con sus manos y acopiar en su carreta es lo que él puede reciclar. Entonces sigue siendo demasiado ineficiente si nosotros comparamos el servicio de un reciclador de oficio versus el camión que nos recoge los residuos no aprovechables o la bolsa negra, porque pues es un camión compactador que tiene una ruta ya formal y establecida donde recoge X cantidad de kilos, digamos que de manera estándar, y al reciclador le toca llegar a nuestras casas, separar lo que nosotros no separamos, acopiarlo en su carreta, llevarlo de acuerdo a, digamos, la capacidad que tiene él, su cuerpo de transportar ese material y venderlo en una bodega. Entonces sigue siendo demasiado ineficiente y además que el peso, pues digamos que no hay otra manera de hacerlo, el pago, perdón, al reciclador es por peso. Entonces, si un reciclador pudo cargar en su carretica 30 kilos, eso es lo que le van a pagar. Y pues hay materiales puntualmente también como el plástico que la relación peso-volumen es muy bajita. Entonces tiene que tener 150 botellas para que le pueda, digamos que generar un ingreso considerable diario. Entonces sigue siendo, digamos que muy ineficiente en los procesos de reciclaje con los recicladores y por eso ahí la importancia de apoyarlos, como dice Ana María, con maquinaria, entonces compactadoras, vehículos, digamos que vehículos para sustituir las carretas o los vehículos de tracción humana o las zorras que llaman, porque pues son demasiado ineficientes, digamos que la fuerza que tienen que hacer para transportar los materiales es absurda. Entonces, si nosotros como industria, digamos desde Biocírculo, le estamos apostando también mucho a eso y es entregar embaladoras, entregar camiones, entregar bandas transportadoras para la separación en las bodegas. Entonces, esa ayuda y ese fortalecimiento para el reciclador
es lo que va a permitir que demos un brinco más y pasemos, pues digamos, de las tasas que tenemos hoy de aprovechamiento a unas tasas mucho mayores y haciendo pues más eficiente toda la cadena. Diría solo eso. Bueno, tenemos otra que dice, existen plásticos biodegradables que a la vez sean reciclados o tengan como componente parcial material reciclado. Dentro de los bioplásticos, entonces están los biobasados, que no son biodegradables, o están los biodegradables que no son biobasados, o hay unos que son biodegradables y biobasados. Entonces, seguramente hay biodegradables que se pueda, o sea, que a la vez que han ser reciclados, es que se puedan incorporar a la cadena de reciclaje, es lo que entiendo, y que se incorpore material reciclado. Lo que pasa es que si veíamos, hay unos que provienen del petróleo que son biodegradables, en esta cadena se podría utilizar material reciclado. ¿Qué pasa? Yo siento que cuál es el mayor reto con todo esto y es que necesitamos la industria que lo haga. O sea, todo es posible. O sea, si tú te das cuenta, de hecho ayer estaba en una capacitación, en un taller con unas personas de la Unión Europea que traían tecnología y ellos decían, yo tengo un material que es biobasado, biodegradable, compostable y le puedo meter que sea reutilizable y le puedo meter todo. Entonces realmente se puede. Lo que pasa es que acá en Colombia, y me decía esa persona también, se puede reciclar en reciclaje mecánico y se puede reciclar en químico y se puede, mejor dicho, o sea, es la maravilla de ese producto. Lo que pasa es que nosotros aquí a nivel de Colombia, la industria que tenemos nos permite hacer ciertas cosas. O sea, tenemos como unos desarrollos a nivel de Colombia, pero seguramente sí se puede. ¿Qué pasa? Que necesitamos esa innovación, necesitamos adicional, no solo lo que hablamos un poco, podemos tener productos biodegradables, pero si no tenemos la industria que cumpla o que proporcione esas condiciones de humedad, temperatura y demás para que ese material se pueda biodegradar, pues al final sí se puede, pero no se puede, ¿sí? O sea, como que muy bueno que sea biodegradable, pero ¿dónde lo biodegrado? En mi casa, en home compost, ¿será que se puede o no se puede? Entonces, sí, es un tema de que muchas cosas se pueden hacer. Es también, no sé si Daniela de Biocírculo hay un tema de reciclado no sé, la persona me decía, esto se puede, es biobasado, biodegradable y se puede reciclar mecánicamente. Entonces yo me preguntaba, ¿la industria de reciclaje en Colombia ya está reciclando biodegradables, biobasados o no? ¿Qué se necesita cambiar dentro de estas empresas para poder hacer esos ejercicios? Entonces, es un poco la respuesta, diría yo, es que sí los existe, no sé si a nivel de Colombia ya se están haciendo, se están incorporando, pero seguramente sí, no sé, Dani. Sí, bueno, no, pues digamos puntualmente desde Biocírculo no hemos hecho pruebas, pero lo que sí es claro es eso, hay que conocer las propiedades de los materiales y también está muy alineado con lo que decía Ana María, el tema de ecodiseño. O sea, nosotros como industria recicladora o transformadora, pues nos llegan 60 toneladas diarias de envases plásticos, eso, o sea, no sé, eso son, yo creo que unas 100 millones de botellas al día, o sea, es una cosa absurda. Y entonces es muy difícil para nosotros como industria, no, es que este es un biobasado, esto es un PLA, si sirve, no sirve, no. O sea, hay que estandarizar el proceso y decir como, mira, este plástico, digamos que acaba de mencionar Ana María, es un biodegradable, un biobasado, pero tiene propiedades que permiten su reciclaje mecánico en la línea de polietilenos o en el PET o en lo que sea, y hacer pruebas para que nosotros de verdad lo podamos hacer. Pero hoy digamos que en la industria de reciclaje mecánico, los biodegradables los consideramos como que tienen otra corriente, ¿sí? O sea, es como existe el reciclaje mecánico y existe el compostaje o la biodegradación en condiciones controladas, que es otro tipo de alternativa, pues que genera compost, que no es la que nosotros, digamos, que trabajamos. Entonces, sí es muy importante, digamos, que como alinear esos conceptos y hacer pruebas. O sea, la única es lo que nosotros lo estamos haciendo todos los días y es mirando esta botellita de qué es, qué composición tiene, qué tipo de resina es, la etiqueta de qué resina es, la tapa de qué resina es, si no sirve, no nos sirve para reciclaje mecánico y ya. O sea, eso es lo que nos la pasamos haciendo, pero sí vale la pena, pues digamos que hacer esas pruebas. Bueno, hay una que es más como para Biocírculo, dice, ¿cómo están ustedes reciclando el licopor? ¿En qué productos puedo encontrar el licopor que ustedes reciclan? Entonces, bueno, actualmente, cerrando el año pasado, estábamos recibiendo de nuestras bodegas de reciclaje en todo el país cerca de 20 toneladas de licopor al mes.
que si ustedes, digamos, dimensionan un poco la relación peso-volumen del licopor, pues 20 toneladas mensuales es mucho material, es mucho, mucho volumen. Estábamos recibiendo esa cantidad. Hoy en día, digamos que el tema se paró un poquito porque estamos terminando de hacer pruebas en nuestra planta, pero les quería comentar que nuestro principal aliado en la recuperación del licopor es Ajover Darnell, que pues es el principal fabricante de los envases de alimentos que nosotros encontramos. Entonces, donde empacan el almuerzo, donde le empacan a uno la sopa, el vasito, los platicos para la torta que son de espumados, los fabrica principalmente Ajover con su marca Darnell. Entonces son el principal aliado de nosotros en este cierre de ciclo. ¿Qué hace Biocírculo? Le llega el material de embalaje, electrodomésticos, de neveras, de portacomidas, postconsumo, hace procesos de lavado, molido, densificado del material, donde básicamente lo que hacemos es retirarle el aire inyectado que trae el expandido, que por eso es que es tan liviano, porque es aire inyectado, hacemos un proceso de densificado y luego embalamos ese material. Ese material se lo entregamos a Hover y ellos hacen, digamos que hay dos maneras de las cuales ellos pueden, digamos que reciclar el PS que les entregamos. Uno es por medio de reciclaje mecánico y el otro es por medio de reciclaje químico. Y el de reciclaje químico es un poquito más denso, donde básicamente vuelven al monómero, que era como, haz de cuenta, devolviéndonos en la cadena número 1 que nos explicó Ana María. O sea, ese residuo se devuelve hacia atrás en la cadena y vuelve a ser un estireno, que es el monómero. Y con ese estireno podrían volver a fabricar envases, por ejemplo. Pero en este momento, digamos que esas pruebas no han terminado, entonces lo que está haciendo Hover Darnell, y por eso quería como mostrarles esta reglita, ellos hacen, digamos, este tipo de productos que se le llaman útiles, los útiles DPS o bueno, algo así, donde ellos hacen este tipo de láminas con el PS que nosotros le entregamos y este tipo de reglas y útiles, por ejemplo, nos ayudan en la donación para familias recicladoras y niños recicladores. Entonces, digamos que sí hay un cierre de ciclo del licopor, pero digamos que el reto todavía sigue siendo cómo llegamos a hacer reciclaje químico, uno, y cómo mejoramos las condiciones de logística hacia atrás. Cómo le podemos dar un beneficio económico al reciclador para que lo recicle, para que lo recoja, teniendo en cuenta que es mucho volumen y pues al reciclador le pagan es por peso. Pero entonces a la persona que contestó, si responde la pregunta que va a hacer Ana María, le podemos dar un kit para que vea y ahí está como la explicación de Darnell de cómo hizo la fabricación de esos útiles con poliestireno recuperado que le entregamos desde Biocírculo. Bueno, entonces ya se nos está como acabando el tiempo. Voy a responder como la última de Cristian Andrés y la última de Fabián y ya damos por terminado. Entonces, Ana, nos preguntan, si las industrias cementeras usaran residuos de plástico como lo planteas para hacer combustible, ¿la legislación colombiana hoy ya lo permite o simplemente es una propuesta de ustedes? No, sí está permitido. De hecho, es una de las acciones de valorización energética, una alternativa. Hay empresas cementeras que dentro de su proyecto de sostenibilidad, su estrategia de sostenibilidad para hacer carbono neutro y demás, tienen proyectado el coprocesamiento. Y el coprocesamiento se puede hacer con residuos plásticos. Entonces es algo que pasa igual que con el icopor y con las demás cadenas, es que hay que fortalecer esas cadenas, hay que fortalecer qué residuos que ya tienen su cadena de reciclaje no se ven afectados por los residuos que no tienen ningún valor y que los podemos colocar en coprocesamiento. Pero es algo que se puede hacer, que está permitido y que hay industrias cementeras que ya lo tienen contemplado dentro de sus estrategias de sostenibilidad y que están trabajando por eso. Sí, una de ellas, por ejemplo, es Cemex y nosotros pues no hemos cerrado, digamos, el tema con ellos, pero ellos quieren darle aprovechamiento a nuestros residuos de tapa y etiqueta y finos de PET en la industria digamos que sustituir sí, como el combustible que ellos requieren para prender los hornos cementeros con residuos plásticos, digamos que son de difícil aprovechamiento. Hoy la tapa y la etiqueta nuestra pues tiene un aprovechamiento, pero pues no descartamos otros tipos de aprovechamiento como la valorización energética. Y bueno, ya para cerrar, voy a contestarle a Fabián su pregunta, que si el Biocírculo presta servicio de pruebas de reciclabilidad. Sí, Fabián, nosotros tenemos una línea de ecodiseño donde hacemos la evaluación integral del perfil de reciclabilidad de los envases y empaques rígidos, puntualmente, no empaques flexibles, pues por la filosofía y por el know-how que tiene Biocírculo, y revisamos todos los componentes del envase, como decía ahorita Ana, todo el tema de ciclo de vida, desde la extracción de los recursos, la fabricación del envase,
el uso que se le da al envase, la disposición que se le da, la materialidad, la compatibilidad de resina, si ese envase hoy así como está y como lo genero hoy yo en mi casa, puede ser reciclado o no puede ser reciclado, cuáles son las dificultades que puede llegar a tener y cuáles son las recomendaciones que desde la industria le podemos decir. Es como, mire, el problema de su envase es que tiene este tipo de resina o porque le puso ese accesorio metálico. O sea, hay unos envases que no se pone a ver y le ponen unos accesorios metálicos, madera, o sea, un poco de cosas que tú dices, pero ¿para qué se lo pones? No, es un tema de marketing, no es que fue una promoción que salió y salió. No, pues con eso ya no te lo puedo reciclar. ¿Y quién le va a quitar el accesorio metálico? O sea, yo como consumidor o el reciclador, porque si ya me llega a mí como industria transformadora con el pedacito de metal ahí, pues es un envase que si bien tiene toda la opción de haber sido recuperado, difícilmente no, pues va a terminar en el relleno sanitario porque va a ser rechazo en nuestros procesos. Entonces, sí, la respuesta es sí, Fabián, cualquier cosa, pues, pues igual voy a dejar aquí como mis datos o nos puedes contactar por la página web y revisamos si te interesa el tema. Entonces, nada, pues les doy a todos, pues digamos que un abrazo y digamos que una felicitación por asistir a esta charla. Ana María, muchísimas gracias. Entonces, no sé si tengas como la pregunta de cierre, se la hacemos a alguno de los presentes y ya, terminamos por hoy. Solo una pregunta. Sí, o dos, las que tengas. Pues si tienes una o dos, está bien, como quieras. No, pues de pronto alguien que nos cuente o que nos explique el tema de las diferencias de los bioplásticos. O sea, ¿cómo es ese mundo de que si es uno o lo otro? O sea, que alguien nos explique los bioplásticos. Bueno, ¿quién se anima? Fabián, dale. Bueno, en el caso de los bioplásticos existen de dos tipos, es decir, un bioplástico puede ser un plástico que es no degradable, pero es de origen eh, orgánico, ¿sí? O biobasado. Es decir, nosotros tenemos bioplásticos, para que un bioplástico sea bioplástico puede ser o que se biodegrade o que tenga origen vegetal. Por tanto, si cumple una o las dos, él sería un bioplástico. Súper. ¿Y todos los biobasados son biodegradables? No necesariamente. Un plástico puede ser no degradable, pero puede tener origen vegetal, ¿no? O biobasado. Súper. Muy bien, Muy bien. Fabián. Listo. Ahorita me dejas tus datos por ahí, Fabián. Listo. ¿Tienes otra preguntita? Em, las dos categorías grandes de los plásticos. O sea, ¿cómo se dividen los plásticos? Ok. ¿Alguien? Por ahí. O tres o cuatro sectores en los que se utiliza el plástico. Sí, cuatro industrias. Cuatro Oh, industrias. está muy fácil. ¿Alguien por ahí? O si la quieren escribir en el chat también, se vale. ¿No? Isabel, Julián, Samuel. Por ahí alguien escribió Cristian Andrés. Termoplásticos Termoplásticos y y termoestables. termoestables. Listo. Listo, súper. Listo, no, pues tenemos a los dos ganadores de la charla del día de hoy. Yo antes de que se vayan y me perdonan si me extiendo, solamente les quería hacer una invitación muy chiquita, Isabel, si me ayudas compartiendo la pantalla muy rápido. Y es que, bueno, para Halloween les cuento que logramos llegar a 2.450 niños, hijos de recicladores con fiestas infantiles y entrega de dulces digamos que en las 35 ciudades donde tenemos gestores. Y para el mes de diciembre tenemos una gran donatón de juguetes, ¿sí? Entonces nuestra meta es llegar a 200 juguetes este año para entregar a hijos de recicladores de oficio. Entonces, uno, pues invitarlos a que se registren como voluntarios de Comunidad Biocírculo en nuestra página web y los voluntarios son los que nos van a acompañar a entregar o a hacer estas entregas en las bodegas de reciclaje, pues a los hijos de los recicladores. Y dos, invitarlos a que sean voceros de esta comunicación o ustedes mismos, si quisieran donar juguetes, pues nada, al final les voy a dejar acá mis datos o por redes sociales me pueden también escribir en Comunidad Biocírculo por Instagram. Y pues nada, uno, dos, tres, todo lo que consideren
es bienvenido, de juguetes para los niños. Nuestra meta, como les digo, son 200 juguetes este año. Entonces, nada, y si quieren también acompañarnos a las entregas, las vamos a hacer desde el 20 de diciembre en la ciudad de Bogotá y en Cartagena. Entonces, nada, eso también era lo que les quería decir. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la participación. En el mes de diciembre vamos a tener una charla con Salvando Mares, que es una organización que trabaja en el Urabá antioqueño, limpieza de playas, sensibilización, de comunidad local, impulso de innovación y econegocios, digamos que locales del Urabá antioqueño. Nos van a presentar qué hace Salvando Mares. Si a ustedes les interesa el tema de limpieza de playas, limpieza de ecosistemas, voluntariados y demás, los invito para que estén pendientes de esa charla que va a ser la última del año. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ana María, y bueno, a todos los No, asistentes. a ustedes, Daniela, y a todos que están muy Bueno, bien. Feliz tarde. bueno, muchas Chao. gracias. Chao, chao. No olviden los ganadores de dejarme, porfa, los datos como su celular, porfa, en el chat para yo contactarlos y enviarles el regalito, por favor. Muchas gracias.